Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y muchas gracias por sumarse a este evento que nos parece muy oportuno y muy importante en este momento. Como ustedes saben, hace unos días el IPCC presentó su nuevo reporte de evaluación, la segunda, digamos, la segunda mitad del informe, que ya había presentado inicialmente, la primera parte se había presentado a fines del año pasado, focalizado en impactos del cambio climático, aspectos de adaptación y aspectos del cambio climático. Ustedes bien saben, cada vez más presente en la global, cada vez más influyendo las políticas públicas y decisiones. Si bien también hay algunas cuestiones que distraen un poco el foco que está pasando por la cuestión rusa y ucraniana, está bien, pero que también tiene que ver con el cambio climático, porque, como ustedes saben, cruza en día climática la cuestión. Claudio, disculpa que te interrumpa, se te escucha un poquito cortado, a ver si podés, si no, tengamos paciencia, porque la tecnología es así. Tal vez sea el AirPod, entonces dejemos el AirPod. Decía entonces que si bien hay una muestra más, inclusive que en un sentido nos quita el foco del cambio climático, pero en otro sentido lo vuelve a poner, es la situación que está ocurriendo con la invasión rusa de Ucrania, que en el núcleo de la cuestión o de muchas de las problemáticas detrás de ese conflicto está la cuestión energética. Cuestión energética que es una de las más importantes, uno de los principales drivers de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros en este evento también lo utilizamos como lanzamiento y presentación en sociedad de una nueva edición de nuestro posgrado en cambio climático, que a partir de este año pasa a llamarse en cambio climático y transición ecológica, porque nos parece importante correr el foco y centrarnos no solamente en las causas e impactos del cambio climático, lo cual es esencial comprender, sino también en las ya urgentes y necesarias medidas para que nuestra civilización vaya avanzando hacia prácticas que sean más compatibles con la estabilidad y la sostenibilidad del medio ambiente. Posgrado que consta de 132 horas, que se dicta los miércoles de 18 a 22, que comienza el 6 de abril, y en el que procuramos brindar una exposición general, dado que, de modo tal que quien lo curse pueda tener una comprensión sólida y básica de todas las cuestiones relevantes del cambio climático, más allá que después, en función de su interés, pueda profundizar y desarrollar su interés en aspectos que le puedan interesar particularmente. Este panel que hemos armado, que realmente es del primerísimo nivel, está integrado además por 4 docentes del equipo del posgrado, que la doctora Leila Devia, también integrante del equipo del posgrado, va a presentar a continuación, y creemos que la visión de los 4, que es diversa pero también complementaria, nos va a servir para entender mejor cuál es la situación del cambio climático en materia de impactos, de adaptación y de vulnerabilidad. Agradezco de nuevo la concurrencia y el interés de todos, y le cedo la posta a la doctora Devia. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Les voy a pedir algo de orden, por favor, silénciense. No los quise silenciar porque quedé como anfitriona y si no lo silenciaba a Claudio. Para mí es un placer, la verdad, trabajar con el doctor Lusky desde el CEDAF, que es el Centro de Derecho Ambiental, que dirige, yo ahora soy la vicedirectora, y la directora es la doctora Silvia Nona, que pide mil excusas, pero tenía un evento familiar, así que después seguramente oirá la grabación. Chicos, Olga, Paula, Daniel, silénciense. Pongan, ahí está, muchas gracias. Y bueno, la verdad que contentísimos de esta nueva actividad que hacemos en conjunto con el programa. Va a haber otras en conjunto, y también habrá seguramente presenciales ya para el 31, el CEDAF está pensando el 31 de marzo en la presentación de un libro de manera presencial y con streaming, o sea, con esta nueva modalidad. Dicho esto, bueno,
Presentamos a la primera expositora, la doctora Inés Camiloni, que es directora de la maestría en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y algo que, gracias Inés por estar, y algo que me había olvidado, las preguntas por el chat, y luego de terminado el evento, bueno, se contestarán de acuerdo a los expositores, y los expositores también pueden, algunos que son muy piolas tecnológicamente, contestar en el chat mientras están haciendo su presentación. Así que, Inés, te quiero ver porque ¿podés activar tu micrófono o te lo tengo? Sí, sí, acá estoy. Bueno, muchas gracias Leila, gracias Claudio por la invitación a participar en el posgrado y en esta conversación de hoy. Y mi idea es hacer un poco una introducción acerca de cuáles son aquellas certezas, los mensajes claves que podemos extraer de estos reportes que genera el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Y en el primer lugar es importante entender un poco dónde estamos parados ahora con respecto al cambio en el clima. Sabemos que estamos atravesando ya desde hace varias décadas un aumento sostenido en la temperatura, y en particular si miramos la década entre los años 2011 y 2020, y la contrastamos con respecto al periodo preindustrial, lo que tenemos es que el aumento de temperatura fue de algo más de 1 grado centígrado, estamos hablando de 1,1 grados centígrados, y en particular otra de las características es que no solo la temperatura está aumentando, sino que también si miramos ya no solo las últimas décadas, sino los últimos 2000 años, lo que tenemos es que esa tendencia al aumento de la temperatura se ha estado dando en una velocidad que no tiene precedentes, ¿sí? Cuando vemos qué pasó desde el periodo preindustrial hasta ahora, en el contexto de los últimos 2000 años, nunca la temperatura fue aumentando en una tasa tan rápida como la que estamos observando. Pero en general, cuando hablamos de cambio climático, no solo nos interesa esta perspectiva del calentamiento global, esta idea del aumento generalizado de la temperatura, sino que también es importante tener presente que ese calentamiento se distribuye de una forma heterogénea sobre la superficie de la Tierra. Y esto es una cuestión central, precisamente, cuando lo que queremos hacer es evaluar cuáles son las consecuencias de ese calentamiento, que lo que nos muestra es que el incremento de la temperatura ha sido más marcado sobre las regiones continentales, precisamente donde vivimos las personas, donde desarrollamos nuestras actividades. Los océanos también se están calentando y eso genera impactos y tiene consecuencias que son también relevantes. Pero cuando miramos al planeta en su conjunto, otra de las cuestiones que observamos es que el calentamiento se está dando de una forma más acentuada, más acelerada y en mayor magnitud, particularmente en las regiones de las latitudes altas, esto es, en las zonas cercanas a los polos. Entonces ya empezamos a hablar de asimetrías en lo que tiene que ver con el cambio climático, y cómo se van a distribuir también en forma asimétrica las consecuencias de estos cambios en el clima, que los vemos no solo en la temperatura, sino también en la precipitación, y en ese sentido identificamos regiones de la Tierra donde la precipitación ha estado aumentando de una forma más marcada, y ahí es donde aparece la región del sudeste de Sudamérica, la Cuenca del Plata, como una de las zonas del mundo donde más aumentó la lluvia, y en contraste otras regiones donde la precipitación ha estado disminuyendo, y ahí es donde tenemos algunas zonas en la región andina, en la zona patagónica, si nos enfocamos más hacia nuestra región, pero por supuesto en otras regiones del mundo también se han identificado tendencias a la reducción de la precipitación. Y eso nos lleva a otra simetría, entonces, que estará vinculada con la disponibilidad de agua, entendiendo estas distribuciones también asimétricas en lo que tiene que ver con la lluvia.
Y cuando hablamos de cambios que han estado ocurriendo, no solo tenemos este aumento progresivo de la temperatura, las modificaciones en los patrones en los cuales se da la lluvia, sino también modificaciones en lo que tiene que ver con los extremos. Y esto es con la ocurrencia, por ejemplo, de extremos de temperatura, olas de calor, o lluvias muy intensas, o déficit de precipitación, que puede dar lugar a procesos de sequía y eventualmente también de desertificación. Y en ese sentido, lo que nos importa es tener presente también que cuando decimos que los eventos extremos vinculados al clima están cambiando, lo que se modifica a lo largo del tiempo es su intensidad, la extensión espacial que ocupan estos eventos, la duración que tienen y la frecuencia. Por lo tanto, los cambios también en los eventos extremos del clima van a tener impactos y riesgos que también van a ser cada vez más extremos y que por lo tanto pueden significar superar, por ejemplo, el umbral de tolerancia que puede tener algún sistema humano, por ejemplo, una obra de infraestructura o una ciudad en su conjunto, o un sistema ecológico para hacer frente precisamente a estos eventos extremos del clima. Y lo que, si tuviéramos que resumir un poco cuáles son estos cambios que estamos observando, tienen que ver precisamente con estas modificaciones en la temperatura, en la lluvia, como yo mencionaba, y la combinación de estos fenómenos también los vemos en el proceso de pérdida de las masas de hielo, retracción de glaciares y de la acumulación de nieve que tenemos en superficie o en las montañas. También está como consecuencia el ascenso del nivel del mar por el efecto de océanos que son progresivamente más calientes y el hielo continental que se derrite y escurre hacia los océanos. Por lo tanto, uno de los mensajes claves que nos provee el IPCC a través de estos reportes tiene que ver con que los cambios en el clima están ocurriendo en todos los componentes del sistema climático, en la atmósfera, en los océanos, en la biosfera, en la criosfera, que es todo el agua en estado sólido que tenemos en la Tierra, y esto es los glaciares y los mantos de hielo, pero que además estos cambios se están dando de una forma que es cada vez más acelerada y con una distribución que es heterogénea. ¿Por qué se están produciendo estos cambios? Claramente porque estamos incorporando en la atmósfera un conjunto de gases que intensifican o potencian el efecto invernadero que se da en forma natural, particularmente el dióxido de carbono, pero también el óxido nitroso, el metano y gases fluorados, son responsables de esta intensificación del efecto invernadero, y estos gases provienen mayoritariamente de acciones humanas que tienen que ver con procesos industriales, con la quema de combustibles fósiles y también con algunas actividades productivas como la agricultura, la ganadería o procesos vinculados con los cambios en el uso del suelo. Pero en términos globales, lo que sabemos es que el cambio climático responsable precisamente de incorporar en la atmósfera estos gases de efecto invernadero provienen en un 73% de los sistemas a partir de los cuales estamos generando energía. Y es por eso que otra de las cuestiones centrales cuando hablamos de cambio climático es tener presente que el cambio climático es un problema acumulativo. Mientras sigamos incorporando en la atmósfera algunos de estos gases como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, este fenómeno, este efecto invernadero se va a seguir intensificando y por lo tanto el cambio climático se va a seguir profundizando. Por lo tanto, no solo tiene que ver con un proceso de desacelerar cuánto dióxido de carbono incorporamos a la atmósfera, sino que tiene que ver con dejar de incorporar estos gases de efecto invernadero a la atmósfera, y no solo eso, sino también con estimular los procesos que tienen que ver con la remoción de estos gases. Por lo tanto, el cambio climático es importante, estos impactos que estamos viendo, estas consecuencias, porque generan impactos y riesgos. Y en este sentido, y ya para ir terminando, para dejar pie a quienes me siguen en esta conversación, siempre que hablamos de impactos y riesgos asociados al cambio climático, tiene que ver con aquellas consecuencias mayoritariamente negativas que tienen que ver con la potenciación de este efecto invernadero. Pero las palabras impactos y riesgos incluyen
conceptos que son importantes también tenerlos presentes. Cuando hablamos de impactos nos referimos a aquellas consecuencias que ya estamos percibiendo, que por lo tanto las podemos medir, las podemos cuantificar, o que ocurrieron en el pasado, mientras que cuando hablamos de los riesgos vinculados con el cambio climático, nos estamos refiriendo a aquellas cuestiones que tienen alguna probabilidad de ocurrencia, y esto quiere decir que pueden ocurrir en el futuro. Y esta distinción en términos temporales, de impactos, lo que ya está pasando, de riesgos, lo que puede pasar, y ahí estamos hablando a futuro, es una cuestión central, porque los impactos, por lo tanto, pueden ser disminuidos o pueden ser evitados. Y en ese sentido es que cumplen un rol central entonces las estrategias que tienen que ver con cómo hacemos frente al cambio climático. Y esto es cómo reducimos emisiones a través de la mitigación, o cómo estimulamos la remoción de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, por ejemplo, cómo removemos dióxido de carbono a partir de procesos de deforestación o reforestación o con alguna otra alternativa tecnológica, mientras que la adaptación cumple un rol central precisamente también porque sabemos que el clima va a continuar cambiando en las próximas décadas, que tenemos una ventana de tiempo muy restringida. Si queremos limitar el aumento de temperatura para las próximas décadas en un valor que no supere 1,5 grados centígrados de calentamiento, de acuerdo con lo establecido en el marco del Acuerdo de París. Pero lo que nos dice también estos reportes del IPCC es que si bien no tenemos dudas de estas consecuencias del cambio climático, estos impactos, los riesgos que tiene a futuro, que la adaptación cumple un rol central, también que la adaptación tiene límites. No podemos seguir modificando el clima de alguna forma como lo estamos haciendo hasta ahora, porque las medidas de adaptación que podemos implementar no necesariamente van a ser siempre exitosas, ¿sí? Tenemos estas cuestiones de los límites de la adaptación. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el clima en las próximas décadas? Depende en una forma central de cómo sean estas acciones humanas, cómo sea el proceso de transición de generación de energía derivada mayoritariamente de combustibles fósiles hacia energías renovables, pero depende también de una cuestión central que tiene que ver con el tiempo y la urgencia para implementar esas medidas. Si queremos limitar el calentamiento en 1,5 grados, como decía antes, de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París, debemos reducir las emisiones de dióxido de carbono en algo más de un 7% año a año de aquí al año 2030. Por lo tanto, para terminar, los 4 mensajes claves que podemos resumir, que nos da la ciencia, es que las acciones humanas tienen un rol central en el cambio climático que estamos observando, que el cambio climático es peligroso porque está generando impactos y significa riesgos y riesgos crecientes a futuro, que las alternativas o el camino están necesariamente en lo que tiene que ver con la descarbonización, la transición en la generación de energía desde los combustibles fósiles hacia fuentes renovables, un proceso de descarbonización que sea masivo, pero el 4º mensaje tiene que ver con la urgencia, el tiempo que tenemos para implementar todas estas medidas de reducción de emisiones y de también desarrollar las estrategias que tienen que ver con la adaptación al cambio climático para minimizar precisamente estas consecuencias negativas. Así que termino acá. Bueno, muchísimas gracias, tan clara como siempre Inés, así que agradezco. Después, bueno, seguramente tendrás algunas preguntas en el chat. Bueno, ahora es el turno de la doctora Pilar Bueno Rubial, que es especialista en Relaciones Internacionales del Cambio Climático del CONICET y de la Universidad de Rosario. Así que, Pilar, te escuchamos. Me silencio. A ver, ¿podés? ¿Podés? Sí, sí. Sí, perfecto, Bárbaro. perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar hoy en este encuentro, especialmente a Claudio, por supuesto, por la invitación. Gracias también, Leila, por la moderación, y a los colegas y las colegas con
los cuales y las cuales tengo la oportunidad de compartir este distinguido panel, así que nuevamente gracias. Respecto al foco de mi presentación de hoy, y luego de la presentación de Inés, que un poco nos sitúa en cuáles son estos principales componentes del informe del Grupo 2 en el contexto del sexto proceso del IPCC, de evaluación. El análisis que yo quisiera ofrecer en este caso tiene que ver con particularmente cómo estos hallazgos del informe se vinculan con los procesos de política pública, específicamente de adaptación, por supuesto no solo como Inés bien detallaba, pero me quisiera focalizar más en la política de adaptación, y también en términos, vamos a decir, geográficos en América Latina y el Caribe, con algunas referencias específicas a la Argentina, ¿no? En ese sentido, lo primero que quiero decir es resaltar, digamos, que este documento tiene un fuerte mensaje, digamos, de transformación, y me parece que ese es uno de los cambios o uno de los puntos, digamos, del espíritu del informe, y eso es muy significativo, y hace a cómo una sociedad, digamos, ya sea la argentina, la latinoamericana, etcétera, puede transitar, digamos, no esa única transformación, sino esas múltiples transformaciones y esas transiciones desde ciertas certezas y ciertas incertidumbres en materia de riesgos climáticos, pero también hacia un escenario todavía más incierto, que es el de la política pública, ¿no? O sea, y ese tránsito en materia concretamente de toma de decisiones es sustantivo. Cuando nosotros hablamos de las políticas de adaptación y el ciclo de política pública, particularmente nos referimos a los procesos de planificación e implementación y lo que normalmente llamamos el MEL, o sea, el monitoreo, evaluación y aprendizaje de esas instancias. Y allí es donde me parece que es importante digamos, resaltar que estas políticas públicas, por lo menos en mi alocución hoy, tratan de relacionar la construcción doméstica o nacional de esas políticas públicas en la vinculación con la política internacional, y eso implica las posiciones internacionales de nuestros países en los procesos de negociación, particularmente, pero no solo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? A la cual voy a referir en distintos ejemplos. Entonces, en ese sentido, si nosotros analizamos nuestra región, América Latina y el Caribe, es una región muy activa en las conversaciones climáticas de adaptación, siempre lo ha sido, particularmente nuestro país. De hecho, si nosotros miramos digamos, quiénes han sido del mundo en desarrollo, del sur global, algunos de los actores más vocales en ese sur global, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de argentinos y argentinas que han liderado el G77 más China, así como también otros latinoamericanos y latinoamericanas, ¿no? Este carácter vocal tiene algunos ejemplos, les doy uno en particular, pero por supuesto no es el único ni necesariamente el más importante, pero sí actual, que tiene que ver con la presentación de un instrumento de adaptación creado bajo el Acuerdo de París, que son las comunicaciones de adaptación, ¿no? Las comunicaciones de adaptación que tienen como fin incrementar la visibilidad de la adaptación y ese balance con la mitigación, que es uno de los grandes objetivos de política que siempre como países en desarrollo estamos persiguiendo en el contexto de la Convención. Si ustedes analizan este instrumento, los países de América Latina hemos sido algunos de los que más hemos apoyado su preparación, su presentación. 7 países de América Latina hasta el momento han presentado sus comunicaciones de adaptación, y también me parece que es muy importante plantear que todos los países de América Latina que han presentado sus comunicaciones lo han hecho a través de sus comunicaciones determinadas a nivel nacional o NDC, lo cual puede ser un dato anecdótico, pero en realidad no lo es, porque también refleja una posición internacional concreta de nuestros países, que es la importancia del balance mitigación-adaptación en este instrumento, que es el principal vehículo de la acción climática bajo el Acuerdo de París, ¿no? Entonces no es menor que sea ese el instrumento que se decide para presentar las comunicaciones de adaptación y en ese contrabalance. Ahora bien, si uno dice, volviendo a esta noción de planificación, implementación, monitoreo, evaluación y aprendizaje,
Hay distintos documentos que tratan de dar cuenta del progreso en este sentido y que linkean con muchos de los aspectos claves de este informe del IPCC. Quiero dar de nuevo algunos datos y algunos detalles a este respecto. Si uno piensa en el informe de la brecha elaborado por el PNUMA, y presentado a fin del año pasado y que entra en una clara vinculación con la meta global de adaptación, y voy a ir ahí en un ratito, este informe justamente trabaja con estos tres paquetes, vamos a decir: planificación, implementación, monitoreo y evaluación, y transversal financiamiento. Y a la hora de hacer un análisis bastante exhaustivo acerca de la información disponible, este informe plantea que en términos de planificación el mundo ha avanzado mucho, o sea que estamos en que casi 2/3 del planeta cuenta con algún tipo de instrumento de planificación de adaptación, pero ahí es donde sabemos que esto es bastante laxo, y creo que la Argentina es un ejemplo en ese sentido de qué es laxo, cómo se toma, porque la Argentina no tiene su Plan Nacional de Adaptación, que es el principal instrumento bajo la Convención para la planificación de adaptación. Todavía no lo ha podido presentar, a pesar de un financiamiento al efecto por parte del Fondo Verde del Clima, sin embargo, aparece remarcada como que efectivamente nosotros lo tenemos, porque en realidad se consideran otros instrumentos, como la Ley Nacional de Cambio Climático, entre otros, ¿no? Entonces, digo, eso es laxo. Cuando nosotros vamos un poquito más prolijo a ver en América Latina realmente quién tiene esos instrumentos más específicos, quiénes han presentado planes nacionales de adaptación, quiénes tienen leyes específicas sobre adaptación, etcétera, el número es mucho más acotado. Por el otro lado, cuando vamos a aspectos de implementación, digamos, vamos todavía un escaloncito más abajo. Es decir que, reconozco un micrófono prendido, porfa, les pido que lo apaguen. Muchas gracias. En términos de... Gracias. En términos de implementación, todavía un escaloncito más abajo, porque, por ejemplo, la Adaptation Gap Report del PNUMA lo hace a través de distintos indicadores. Siempre es muy difícil porque no hay una metodología común, y los estados, a la hora de reportar acerca de su implementación de adaptación, en realidad, por ejemplo, recién vamos a tener a partir de 2024 con los nuevos informes bienales de transparencia que incluyen, pero es una invitación a adaptación. Quizás tenemos una idea más clara de reporte de adaptación, pero hoy no hay y ni tampoco va a haber una obligatoriedad de reporte en adaptación. Entonces se utilizan distintas fuentes, ¿no? El financiamiento de donantes, se utilizan incluso los artículos científicos para evaluar y para tener alguna idea de procesos de implementación, y acá tampoco es tan auspicioso, ¿no? O sea, porque si vemos acceso a financiamiento para América Latina en materia de adaptación, es muy, muy bajo, en algunos casos nulo, y esto por supuesto también articula con el financiamiento de adaptación disponible a nivel global, que se reconoció muy claramente el año pasado a través de distintos estudios, que oscila entre un 5 y un 7% del total del financiamiento. Entonces, esa aspiración de 50-50, estamos muy lejos, digamos, y en ese sentido, justamente vemos que en la COP26 hubo un poco un llamamiento en el paquete de resoluciones principal a poder duplicar el financiamiento en adaptación, que de cualquier manera no se corresponde ni con las necesidades en las NDC de los países, ni con los costos, incluso también reconocidos en este informe que les mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Incluso si vamos al proceso de monitoreo, evaluación y aprendizaje, todavía un pasito menos, es decir, que nuestros países les cuesta mucho poder elaborar sistemas de medición, de reporte, de monitoreo en materia de adaptación, y además esto está completamente desvinculado, o todavía no se encontraron las herramientas adecuadas de vinculación con esa meta global de adaptación que también tenemos en el Acuerdo de París. Entonces nos encontramos con un nuevo programa de trabajo sobre esta meta global de adaptación que va a durar 2 años hasta ese primer balance mundial en el contexto de la convención. Podemos hablar de todos estos temas después en las preguntas o por escrito o como ustedes estimen, y cuando uno revisa eso, parecen procesos desvinculados, ¿no? O sea que el proceso de monitoreo nacional, de cómo cada país lo está haciendo, cómo cada país planifica, implementa y monitorea adaptación, no está tan a tono con los 3 componentes de la meta global de adaptación vinculados con la vulnerabilidad, la resiliencia y la capacidad de adaptación.
Por supuesto que todo esto no puede, en esta lógica, digamos, misma del financiamiento, y no solo del financiamiento, otro de los componentes que remarca este informe del IPCC tiene que ver con la justicia, ¿no? Y aparecen nociones incluso como justicia distributiva, que me pareció sumamente relevante. Entonces, también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si bien nuestros países no pueden utilizar digamos, ya en este punto, la cuestión o el principio de las responsabilidades diferenciadas para no generar acción climática, y eso me parece que está claro en el contexto del Acuerdo de París, el principio de responsabilidades sigue estando vigente, y por el otro lado, en materia de adaptación, hay una aplicación particular, y creo que la justicia refiere mucho a esto, ¿no? Y el acceso que hay al financiamiento, el acceso a la tecnología, o sea, lo que nosotros llamamos los medios de implementación para poder llevar a cabo la acción de adaptación conforme a todos estos fenómenos que bien describía Inés. Sí, a esto también se le agregan otros elementos, como es que los paquetes pandémicos y pospandémicos incluso tendieron a ralentizar los esfuerzos en adaptación y el financiamiento en adaptación. O sea que hay diversos análisis a nivel internacional que muestran que la mayoría de nuestros países no incluyeron dentro de sus paquetes de recuperación a la adaptación al cambio climático como un elemento clave. Entonces, digo, si uno va a esta noción tan fuerte del informe y tan relevante que la adaptación debe ser anticipatoria, reactiva, incremental y transformacional, me parece que ahí hay un desfasaje muy importante con nuestras políticas públicas, a pesar de lo vocales que somos con este tema, y que yo creo que tenemos que seguir siendo muy vocales, y particularmente en América Latina, para traccionar financiamiento, y más teniendo en cuenta las condiciones de este año, con el financiamiento en una Copa Africana, y la discusión sobre las vulnerabilidades, etcétera, que también la dejo para otro segmento de preguntas si interesa, pero sí plantear que esto no significa que nosotros no tenemos que hacer nuestra parte en estos procesos, y ahí es donde los desafíos son sustantivos. Un poco para ir terminando, decir que otra de las nociones vinculadas con esto y muy fuertes dentro del informe es el de los límites de la adaptación, o sea que por un lado el informe resalta, digamos, que la adaptación hay todavía grandes oportunidades para la acción de adaptación, o sea que la ventana de oportunidad es pequeña, pero no significa que no esté, o sea que la acción de adaptación puede ser efectiva y puede ser acorde con las necesidades que tenemos, pero no lo es per se, y no lo estamos haciendo al nivel que lo necesitamos, y más en la medida en la cual la mitigación no es lo ambiciosa que debería ser, como también refirió Inés, ¿no es cierto? Entonces, también me parece muy importante entender esas relaciones entre, que ya también lo establece el Acuerdo de París, entre digamos, esa falta de ambición en mitigación, que también lo establece el informe, la creciente necesidad de la adaptación, y por el otro lado las pérdidas y daños que están experimentando nuestros estados, que muchas veces políticamente también nuestros estados quizás no linkean o no vinculan completamente estas tres concepciones, y eso sería muy importante que lo podamos hacer técnica y políticamente, ¿no? O sea que entiendo como algunos otros países, por ejemplo, del norte tienden a esquivar esta lógica, porque obviamente eso implica discusiones sobre liability compensation en el contexto de pérdidas y daños, pero no en nuestro caso. O sea que para nosotros es muy importante que podamos entender cuáles son las fronteras y las vinculaciones entre la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños, lo cual implica también cálculos de costos adecuados, ¿no? Último, y ya no prometo más terminar si no termino, esta sí es mi última frase, decir que digamos, el informe también plantea con mucha claridad, me parece que justamente se han alcanzado ciertos límites en términos de la adaptación humana, pero que no se han desbordado en otros casos, y ahí hay recomendaciones de política que nosotros tenemos que tomar muy claramente, vinculadas con justamente los aspectos financieros, de gobernanza, institucionales y de política, así que me parece que el informe otorga una serie de elementos claves para que justamente nuestros tomadores y nuestras tomadoras de decisión, y cada una y cada uno de nosotros desde nuestros roles, la academia, la sociedad civil, etcétera, podamos hacer nuestro aporte. Muchísimas gracias nuevamente y a disposición. Muchas gracias, Pilar. Excelente como siempre. Ahí va el aplausito. Y bueno, y algo que vean el chat, ya les dije, por favor, apaguen sus micrófonos
y también ya vayan poniendo las preguntas en el chat para que las recojamos y podamos hacérselas a los participantes. Bueno, muchas gracias. El próximo expositor es Fermín Kopp, que es especialista en comunicación y cambio climático, así que Fermín, te escuchamos. Hola, bueno, muchas gracias Leila en primer lugar, gracias Claudio también por la invitación. Es mi primer año en el posgrado, así que con muchas ganas de enfocarnos en los temas de comunicación y cambio climático. Gracias a Pilar y a Inés por las presentaciones anteriores también. A ver, dentro de los minutitos que tenemos, me parecía bueno enfocarme en dos cosas particulares. Primero quería hablar un poquito de América Latina en relación al informe. Yo soy editor de un sitio de noticias que se llama Diálogo Chino, que trabajamos mucho en temas regionales en la última semana, previo a la publicación del informe, bueno, me pasé, como muchos acá seguramente, largas horas leyendo las cientos de páginas del informe. Y el tema que más me enfoqué fue justamente en analizar uno de los capítulos del informe que se relaciona a las implicancias del mismo para América Latina. Después les puedo compartir el artículo sin problema, pero creo que el informe presenta un escenario interesante con un nivel de certeza cada vez más claro, digamos, tal como lo pueden marcar Inés y Pilar y muchos de los presentes aquí, pero sí me llamó la atención algunas cosas de la región, particularmente, a ver, el hecho de resaltar el papel de América Latina como una región específicamente vulnerable, pero no solo por la crisis climática, sino por la combinación de la crisis climática con una serie de factores presentes específicos en la región, como son los grupos que ya de por sí son vulnerables a otros factores que escapan a la crisis climática, pero la combinación de todo ello plantea un escenario dificultoso para la región. Podemos hablar de la lista de impactos larga, ya visible en la región que se plantea en este capítulo específico del informe, como la agricultura, por ejemplo. Se mencionan datos específicos de rendimientos de diferentes cultivos en la región que ya están en caída y van a seguir así probablemente de seguir los escenarios pronosticados. Los eventos climáticos extremos, por supuesto, también presentes en la región, la suba de la temperatura, el nivel del mar, la erosión costera, la frecuencia de las sequías. Por ejemplo, un dato que me llamó la atención es que el número de eventos climáticos extremos en Centroamérica, por ejemplo, subió 3% anual en los últimos 30 años, que es muy significativo. Podemos pensar en efectos en regiones específicas dentro del Cono Sur, la Amazonía, una de las principales reservas de biodiversidad y carbono del mundo. Se la describe específicamente en el informe como altamente vulnerable a las sequías, por ejemplo, con un aumento de exposición a sequías del 8% en el periodo de 2004-2005, que sube al 16% en el periodo 2015-2016, relacionado por supuesto a la crisis climática. La mención, por supuesto, de los incendios forestales, muchos de nosotros al tanto del tema por lo ocurrido en Corrientes hace poco tiempo, pero la relación entre incendios forestales, cambio de uso del suelo y cambio climático y cómo esto afecta a la salud humana, funcionamiento de ecosistemas y seguridad alimentaria. Es decir, estas interrelaciones que plantea el informe son realmente muy, muy interesantes, cómo también las personas en América Latina estamos cada vez más expuestas a peligros de incendios forestales. Se hablaba de una cifra que me anoté de entre 1 y 26 días adicionales de exposición a incendios forestales en el periodo 2017-2020, en comparación con 2001-2004, aumento de precipitaciones medias también en la región. Podemos hablar de la dramática realmente pérdida de glaciares. Por ejemplo, se menciona en los Andes que en la década del 80 desde la década del 80 se perdió entre el 30 y el 50% del área glaciar, específicamente los Andes del sur muy afectados, la región andina muy vulnerable a las migraciones y los desplazamientos climáticos, y por supuesto todo lo que implica esto para adelante, ¿no? Digamos, ya muchos se referían en ese sentido Pilar e Inés en el camino que le significa a la región en ese sentido, obviamente con escenarios distintos dependiendo los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, pero
Pienso, por ejemplo, en los efectos en los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria, los pequeños y medianos agricultores, los pueblos indígenas, con, por ejemplo, proyecciones de reducción de rendimiento del arroz, por ejemplo, de 23% para Centroamérica, o del maíz del 20%, o, por ejemplo, con un aumento de 1,5, lo que significa un 200% más de poblaciones afectadas por inundaciones en Colombia, Brasil y Argentina, un 300% más en Ecuador. Son realmente cifras significativas, lo que significa también para el Amazonas mismo. Ya para mediados de siglo, por ejemplo, el IPC habla de un aumento de inundaciones fluviales y pluviales y de aridez en el Amazonas en los próximos años, y esa retroalimentación entre cambio climático y cambio de uso del suelo también llevando a amenazas cada vez más marcadas. Ante eso, por supuesto, aparece el claro mensaje también en el informe de la adaptación, algo que hacían referencia Inés y Pilar, digamos, y la urgente discusión de financiamiento en ese marco, con la famosa meta de los 100.000 millones, que obviamente no alcanza para nada, pero si de por sí ni llegamos a eso, el camino se vuelve dificultoso. Pero sí se resalta, por ejemplo, alguna serie de acciones que ya se pueden ver en la región en ese sentido con respecto a adaptación, como la mejora en la cantidad y calidad del uso de agua, diversificación de cultivos, sistemas de alerta temprana, infraestructura verde en términos generales, soluciones basadas en la naturaleza, se habla de observatorios conjuntos entre clima y salud, pero también se marca un poco de la importancia de una adaptación eficaz que depende de políticas y acciones a una múltiple escala, con participación de actores de todos los grupos sociales, especialmente las poblaciones más expuestas y vulnerables. Y se introduce también uno de los conceptos que también se tuvo mucha presencia al hacer referencia al informe, de mala adaptación, que también es un concepto muy interesante que se menciona particularmente en el informe y está bueno para marcarlo y discutirlo en profundidad. Y también, por supuesto, el mensaje importante de lo que significan los grupos indígenas en ese sentido, y la contribución que hacen y las lecciones que deberíamos tener en cuenta en ese sentido que ellos traen y el IPCC resalta en el informe. Es decir, el informe de casi 4.000 páginas y capítulos segmentados de diferentes partes, creo que resalta muchas cosas que muchos de nosotros que estamos aquí ya conocíamos, pero sí transmite algunas cosas nuevas y obviamente con un mayor grado de certidumbre en algunas. También hace referencia a la necesidad de mayores, de algunos huecos de investigación en América Latina, digamos, la necesidad de mayor profundidad en algunas áreas. Realmente hay mucha tela para cortar en muchos sectores. Yo me quería referir a América Latina particularmente porque fue el tema que más estuve trabajando en las últimas semanas. A modo de reflexión también, desde el lado de comunicador, que es donde más me toca, la verdad que yo me esperaba poca repercusión por el contexto internacional al que todos estamos al tanto. De todos modos, no quita que me dejó un poco mal trago la poca repercusión en medios a nivel global y específicamente en América Latina. Creo que si bien somos un grupo de periodistas y comunicadores especializados que estamos en Argentina y América Latina, creo que saliendo de nosotros han sido pocos los medios que han tomado el informe. Justamente cualquier análisis de cobertura de medios de cambio climático lo que siempre te marca es que es muy fluctuante la cobertura a lo largo del año, pero uno de los picos siempre está en las publicaciones del IPCC, por lo que es un poco oportunidad desaprovechada en ese sentido de parte de los medios. Entiendo, por supuesto, el contexto internacional y creo que eso me lleva un poco también a resaltar, capaz como mensaje más de cierre, la necesidad de las redacciones y de los periodistas y los comunicadores de entender el cambio climático como un tema transversal que escapa a una sección de ciencia, a una sección de ambiente, que abarca a periodistas de economía, de política y hasta de cocina, incluso, ¿por qué no? Pero es realmente algo
extensivo, deberíamos entenderlo nosotros como comunicadores como el tema que tenemos que estar contando y el tema que tiene que llevarnos a dedicarnos cada vez más a esto. Si bien hay un aumento, que creo que nos podemos dar todos cuenta de esto, de la cantidad de referencias al tema en los medios de comunicación, tenemos que también poner el ojo en el tipo de historias que estamos contando, la manera en la que estamos haciendo referencia a la crisis climática y en la calidad de esas historias. Y son muchos los recursos que nosotros tenemos comunicadores, pero también hay que entender la necesidad de la capacitación en ese sentido. Las escuelas de comunicación y de periodismo rara vez hacen referencia a la especialización en cambio climático o en ambiente, es un tema pendiente. Hay especializaciones puntuales, obviamente no quiero generalizar, pero universidades como Rosario, La Plata, tienen carreras en ese sentido que son muy buenas, pero hace falta entender que el periodismo necesita un espacio de capacitación y de aprendizaje en ese sentido. No es lo mismo comunicar sobre política o economía que de crisis climática, implica un conocimiento científico y técnico que para el periodista puede ser dificultoso de aprender, y también es importante entender que tampoco es necesario que todos los periodistas seamos especializados en la temática, pero sí hace falta un conocimiento en toda la redacción de cualquier medio, y también de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la comunicación de estos temas. Pero bueno, cierro con esto y de nuevo gracias por el espacio y totalmente abierto a preguntas y comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Fermín. Así que bárbaro, sí, la verdad que una realidad el tema de la comunicación y los periodistas especializados es difícil, porque justamente hoy, mientras busco a Natalia, que es la próxima expositora, justamente hoy estábamos hablando por un proyecto con la Universidad de Holanda de transición energética, y claro, y ellos decían, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué no tienen esto? ¿Y por qué no tienen lo otro? ¿Y cómo no van a hacer esto? Y bueno, es difícil a veces explicarles cómo estamos llevando a cabo la transición energética, porque ellos a través de los diarios, ellos y ellas a través de los diarios y de las comunicaciones, es como que estaríamos en plena transición energética, elaborando políticas de descarbonización. Y bueno, sí, está el proyecto de ley de movilidad sustentable, está la ley del conocimiento, o sea, todo se engancha con todo, pero ahora en este momento el tema crucial, como yo les decía, en estos días es otro, y que por supuesto va a impactar también en el cambio climático. Nati, ¿por dónde andás? No te preocupes, Leila, lo hago sin power, quédate tranquila. No, pero ahí está, ahí ya te... Espera, ya te puedo hacer. Te hago hospedadora y después entonces... Ahí estamos. Te hago hospedadora, poner el power. Ahora te puedo hacer co-hospedadora, que es lo que quería. Para hacerme co-anfitriona. Si no, déjalo, no te das problema, arranco para no hacerlos perder tiempo, era simplemente un power como para ordenar un poco, digamos, la charla, pero lo doy así. Primero, gracias Claudio, gracias Leila por la invitación. La verdad que para mí es un honor poder estar acá compartiendo este panel con estos profesionales. Como decía Claudio, a mí me toca dar una materia dentro de lo que es el posgrado de cambio climático, de lo que es ética ambiental, que por ahí es algo nuevo, algo que mucho no se está conociendo, y bueno, creo que viene relacionado un poco con la idea que tengo. Cuando me propusieron hacer esta charla, se me vino a la cabeza relacionar el informe del IPCC con una resolución que es la 3/21, que la dicta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que habla justamente de la emergencia climática. Es la primera resolución que sacan, digamos, estos organismos en materia climática relacionándolo con la parte de derechos humanos. Entonces me pareció interesante, como bien venían diciendo los expositores anteriores, este informe del IPCC lo que se resalta
es la inclusión de las ciencias sociales. El informe anterior era básicamente bases científicas, datos más duros, y acá se habla, abriendo el juego en realidad a las ciencias sociales, de toda la parte de, como decían, adaptación, mitigación. Se empiezan a hablar de los grupos vulnerables, de todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, de la parte de las enfermedades, es decir, mucho se viene hablando, por lo menos para la región, que para el cambio climático, y este informe va a aumentar, por ejemplo, los contagios de lo que es el dengue, el zika, el chikungunya. Habla también del acceso o la falta de acceso al agua potable que vamos a tener, de la falta por ahí de alimentos que se puede ocasionar justamente por esto que bien venían diciendo mis compañeros, por todos los extremos, calores extremos, sequías extremas, lluvias extremas. Entonces, me pareció interesante relacionarlo. Esta resolución cuenta con 8 capítulos, hablando justamente de la relación de los derechos humanos, del acceso a la información, de la protección de los defensores de los derechos humanos, que mucho se relaciona con el convenio de Escazú, que salió, digamos, hace poco también, que está en vigencia. Mete también a las empresas y habla de la parte de la responsabilidad que tienen las empresas, y también pone las políticas fiscales, económicas y sociales, que es un poco lo que ya venían nombrando mis compañeros anteriormente. Yo con esto lo que quiero decir es que, si bien esta resolución habla o hace un paralelismo con el informe del IPCC, en realidad lo hace un poco teniendo en cuenta el del 2021, porque como les dije, es una resolución que se dicta en el 31 de diciembre del 2021, pero se publica recién el 4 de marzo del 2022. Entonces, es como muy nueva, hace referencia al informe, pero creo que no dejó afuera lo que se esperaba, que ya se venía hablando, de que este nuevo informe del IPCC iba a hablar de las cuestiones de vulnerabilidad y adaptación. Entonces, lo que se resalta es justamente eso, que sale el sistema interamericano a hablar específicamente de la problemática del cambio climático en relación con los derechos humanos. Y hace mención también a la opinión consultiva número 23, ¿sí? del año 2017, que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que empieza a hablar del derecho a un ambiente sano. Entonces, toda esta relación, y como bien lo explicaba Pilar y lo explicaba Fermín, haciendo todo un análisis de nuestra región, me parece que esta resolución viene también a ayudar y a dar una herramienta para que los países de esta región empiecen a tomar conciencia que no hay más tiempo. La pérdida de la biodiversidad, los incendios forestales, que acá en Argentina lo vivimos. Yo soy de Córdoba y lo tenemos, digamos, todos los años, y cada vez son más voraces. Lo estamos viviendo ahora en la provincia de Corrientes. Entonces, es decir, más allá de mitigar, ¿cómo nos vamos a adaptar? Si bien es una resolución bastante general, pero justamente habla esto del derecho de poder acceder al agua, de tener una mejor calidad de vida, de poder contar con un sistema mejor de salud, y no que todo vaya aumentando, ¿sí? Y se vaya degradando. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Interamericana, con respecto a este informe, lo que dice es que el enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e interseccionalidad es indispensable para hacer frente al cambio climático y la amenaza que supone para las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Esta resolución es una herramienta fundamental para aplicarlo con eficacia. Entonces, como bien decimos, el informe del IPCC lo que está buscando es mitigación y adaptación, y habla justamente de la vulnerabilidad, principalmente de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y ancianos. Entonces, viene en consonancia, ¿sí?, a lo que viene diciendo el IPCC, y para aplicarlo específicamente en nuestra región.
Por su parte, por ejemplo, la relatora de la Comisión Especial, también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habla de que el cambio climático es una tragedia para los derechos y la salud de las personas, así como para la naturaleza. Esta resolución evidencia que cumplir con las obligaciones estatales en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos exige ambición y justicia climática. Es un poco lo que ya venían diciendo los expositores anteriores. La pérdida, digamos, que se... Algo ya decía Fermín con respecto a esto, se habla de la pérdida de las barreras de corales, se habla de especies que van a estar en extinción y que no van a lograr adaptarse a estas nuevas características climáticas, es decir, ya no tenemos tiempo. Entonces, bueno, empecemos a ver de qué manera empezamos a adaptarnos para buscar esta transición y mientras tanto buscamos también la parte de mitigación. Bueno, ya para ir dando una conclusión final, al hacer público esta resolución, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el REDESCA, esta Relatoría Especial, busca relacionar los informes, no solamente este último, sí, sino todos los anteriores, para traer y adaptar políticas públicas que sean eficientes y eficaces para el cambio climático, dando, como les decía en un capítulo, las herramientas también económicas. Y, digamos, la emergencia climática, como bien decíamos, trae vulnerabilidad a derechos humanos importantes. Entonces, por eso era lo que yo quería resaltar. Por ahí esta relación entre cambio climático, derecho ambiental, derecho a la naturaleza, derechos humanos, es como que recién se está amalgamando, porque antes se pensaba que eran dos cosas distintas, los derechos humanos iban por un lado, los derechos ambientales iban por el otro, pero ya tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos, tanto como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, empiezan a hacer esta relación y empiezan a sacar fallos atinentes al cuidado del medio ambiente. Y bueno, ahora celebro de que la Relatoría haya puesto el foco en la cuestión meramente de derechos humanos y cambio climático, entendiendo la importancia y cómo nos afecta, no solamente a las personas, sino también a todos los habitantes de ella, digamos, haciendo referencia a la biodiversidad, al agua, al suelo, ¿sí?, a la calidad del aire. Así que bueno, simplemente esta era un poco la relación, si por ahí quieren profundizar el tema de derechos humanos y cambio climático con las preguntas, o si llegan a necesitar la resolución, con mucho gusto se las alcanzo, se las mando a Claudio o a Leila para que la republiquen. Gracias. Bueno, mil gracias, Natalia. Natalia, con esto de que quería que presentara, no la presenté, es responsable del área legislativa de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, del SEMA, así que un placer, muy interesante tu abordaje. Si querés, bueno, lo pones en el chat, el tema de la resolución, o si no, se lo mandás a Claudio o a mí, o si no, y esto, Claudio después va a hacer alguna intervención, tienen que cursar el posgrado de cambio climático, donde habrá de todos estos profesores una mayor información y es muy bueno, me saco como profesora, pero el plantel es excelente. Hay una pregunta para Fermín, de Daniela, que dice si te parece o crees que los periodistas o el periodismo especializado en cambio climático tenga futuro, ¿no? Porque parece que, bueno, hay toda una crítica, Daniela, a los medios, bueno, un debate que también se tienen que dar los medios, no solamente el Estado, los privados, la sociedad civil, los medios también se tienen, esto es una opinión personal, por supuesto, también se tienen que dar un debate de cuál es su objetividad o no y cuáles son otros temas que pueden, ahí está el link de la resolución que mandó Natalia para todos. Mil gracias, Natalia. Sé que Fermín, si querés contestarle a Daniela. Claro, gracias Leila y gracias Daniela por la pregunta, me parece muy acertada. De hecho, a ver, como
como periodista que trabaja en varios medios, me encantaría decir que hay lugar para periodistas especializados en medios masivos, pero la realidad es que no. La mayoría de los colegas especializados en la región que conozco y con los que estamos en contacto regularmente, trabajan o de manera freelance o en medios de escala mediana o en medios especializados. Si hacemos un mapeo a grosso modo de medios masivos en Argentina o en otros países de la región, la realidad es que no se la termina de reconocer como especialidad todavía. A ver, obviamente es relativamente nueva, por supuesto, a comparación de otras especialidades, pero el desafío muchas veces pasa por la figura del editor. Yo recuerdo, yo trabajé casi 4 años en un diario que ya cerró, que era el Buenos Aires Herald, y ahí como que tenía una lucha medio diaria para tratar de lograr publicar temas sobre ambiente, hasta que finalmente, bueno, logré convencer a mis editores para que me dieran el espacio. Pero pongo ese simplemente como ejemplo porque si yo veo Clarín, veo Nación, veo Página 2, etcétera, 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 u otros medios grandes de la región, Valor Económico y demás, la mayoría no cuenta con periodistas especializados en su staff permanente, lo que no quita que puedan encargar notas de manera freelance a periodistas independientes. Yo cada tanto, por ejemplo, escribo a veces para El Cronista o Perfil, y bueno, pero de manera freelance en general. Esto pasa porque todavía no se termina de reconocer la importancia de la especialidad. Del mismo modo, pero no es el único desafío, digamos, y tampoco sería algo necesariamente problemático, digamos, si el medio tuviera una base de colaboradores que trabajara de manera especializada y los contratara con cierta regularidad para escribir notas mensuales sobre el tema, sería una manera de resolverlo. Pero no es el único problema, también hay que plantear cómo se da esa cobertura, porque en muchos casos está, por supuesto, el tono catastrofista, que imagínense ustedes como audiencia saliendo, o yo mismo saliendo del lugar de periodista, lo que significa leer todo el tiempo titulares catastrofistas que no significan de ninguna manera que estoy minimizando el tema ni nada por el estilo. Significa que también tenemos que pensar en el eje de soluciones, digamos, mismo el IPCC dice que todavía estamos en un camino de posibilidad de 1.5, 2 grados. Si yo como periodista estoy transmitiendo ese mensaje de crisis y pánico todo el tiempo, la verdad que resta más que suma, y del mismo modo pensar en la audiencia local también, porque tenemos que pensar en una narrativa latinoamericana o argentina de parte de las historias que yo transmito como periodista, porque si mi lectura como comunicador o como medio de comunicación es el mismo mensaje que se publica en un medio de Europa o de Estados Unidos que se va a publicar en América Latina, estamos en un problema, porque justamente mi valor agregado como comunicador latinoamericano es agregar esa lectura que puedo hacer para la comunidad local. Es por eso yo, por ejemplo, que el análisis que hice yo del informe del IPCC pasó por una nota regional y no por una nota global del informe, porque me parecía justamente interesante que ese era el enfoque. Y tampoco fue algo el enfoque que me lo pidió mi editor, yo elegí hacer ese enfoque. Entonces creo que hay como muchos desafíos pendientes y abiertos todavía en términos de esa especialidad climática, que bueno, mucho de eso lo vamos a abordar en el posgrado justamente, pero no, creo que ahí la pregunta como que dio un poco ahí en el clavo en ese sentido. Hay varios temas para trabajar y resolver. No, claramente no estamos para nada todavía en un escenario ideal en ese sentido. Pero bueno, me freno ahí, pues puedo hablar horas de esto, así que... Bueno, muchas gracias, Fermín. Y además, como oyente de los medios y como lectora de los medios, me siento que a veces cuando en una clase me están preguntando, bueno, pero ¿qué pasa? Porque los medios hablan de los incendios, y no es minimizar, los incendios de Corrientes, lo que pasa en Mar del Plata, los dos fallos, bueno, todo lo que está pasando, más la guerra con Ucrania, más si el Fondo Monetario va a impactar, bueno, nuestro acuerdo con el fondo. Entonces, cuando viene todo eso, con la carga de cómo los medios lo transmiten, o a lo mejor yo lo recibo,
no, a veces no puedo dar mucha esperanza, pero trato en lo posible. Ahí hay una pregunta de Claudio y también una de Ramiro para Pilar. No sé, Claudio, ¿te parece que primero lo dejemos a Ramiro y luego a vos? ¿Sí? Sí, porque además no se te escucha bien. Bueno, Ramiro para Pilar. Dice, ¿están los tomadores de decisión de todo nivel, nacional, subnacional, local, preparados para implementar recomendaciones sobre riesgo y el tiempo restante para implementar políticas públicas concretas? Es un poco también, Ramiro, es como el tema de los medios. Estamos a la altura para lo que está pasando. Pilar, gracias. Gracias, Leila, gracias, Ramiro. No sé, Claudio, si querés que tome las dos o querés que tome exclusivamente la de Ramiro. Decime vos, Claudio. Lo que más te guste, fue una pregunta para todos. Así que como conteste Claro. uno, contesten todos, lo que ustedes prefieran. Vale, tomo las dos, lo trato de hacer lo más rápido posible. Me ven que miro al costado porque me pongo justamente el cronómetro para no pasarme demasiado, porque si no me cuelgo hablando. Digamos, un poco respecto a tu pregunta, Claudio, mi perspectiva es, digamos que yo creo que hay cierto consenso entre, a nivel internacional y yo creo que también a nivel nacional, entre digamos, la comunidad climática nacional. A lo mejor puedo estar confundida y me encantaría que lo discutamos, respecto a que la acción climática no puede ser solo de arriba para abajo, sino que sin duda es de abajo para arriba y de arriba para abajo, ¿no? O sea, esta noción de top-down y bottom-up que tanto hemos escuchado. Entonces, digamos, sin demanda climática social no hay nada, no hay de abajo para arriba y no hay de arriba para abajo. Y esa es quizás una de las reivindicaciones históricas, pero también es algo que ha venido cambiando muchísimo, o sea que cada vez hay más demanda climática social en la Argentina, en América Latina, y eso es transformador, es absolutamente transformador. Y yo creo que en la Argentina reciente, de política reciente y de legislación reciente, tenemos ejemplos muy claros, como es la propia Ley Nacional de Cambio Climático, ¿no? Por dar un ejemplo de muchos otros que se pueden plantear. Ahora bien, cuando, digamos, nosotros tenemos no solo una clase política, sino un conjunto de actores que no necesariamente en todos los roles, privados y públicos, multinivel, que hay actores sensibilizados y actores que no están todavía sensibilizados. Cuando esos actores no sensibilizados en roles de toma de decisión empiezan a escuchar que los organismos internacionales, dícese el FMI, actores como Estados Unidos, como China, colocan sobre la mesa condicionalidades climáticas, condicionalidades de transición para poder habilitar, digo, la finalización de negociaciones claves como el acuerdo con el fondo, de nuevo, por dar solo un ejemplo de muchos que se pueden dar, yo creo que también eso genera este doble efecto, ¿no? O sea que no solamente es la demanda social local y nacional y los actores multinivel a nivel nacional, sino que también es el sistema internacional evidenciando lo que dice el Acuerdo de París, pero poniéndolo en hechos muy claros. Los flujos de financiamiento internacional, por ejemplo, tienen que acompañar la transición. Entonces yo, banco nacional, yo empresa, yo X actor, si no soy parte de esa transición en el bastante corto plazo, evidentemente me voy a quedar por fuera de esos ciclos de financiamiento, me puedo quedar afuera de ciertos mercados, etc. Entonces digo, de nuevo, no es el mensaje, como decía Fermín, no es el mensaje alarmista, es la realidad, es lo que viene sucediendo. Entonces también uno tiene que mostrar, me parece, hay que ser fiel a lo que ya nosotros tenemos en nuestra vista bien clara, ¿no? Entonces para mí no pasa por un Estado centralizado, porque ni siquiera el andamiaje jurídico y político argentino da para eso. De nuevo, la ley de cambio climático a nivel nacional establece planes de respuesta, forma parte de una lógica de federalismo climático propio del sistema argentino, del sistema político argentino, pero también es verdad que la potencia transformadora del Estado a través de la política pública multinivel, digo local, subnacional, digo provincial, local y nacional, me parece que es distintiva, es muy relevante, pero no es única. O sea que por eso de nuevo la acción de todos los actores, desde nosotros, desde la academia,
la sociedad civil a través de sus distintos mecanismos de presión, y de nuevo en cada una de esas etapas de planificación, también de aporte a la implementación y de aporte al monitoreo, porque digo, esos no son monopolios del Estado, ya no es. La política pública puede tener al Estado como actor clave a la hora del delineamiento, implementación y monitoreo, pero me parece que ya no tiene una lógica monopólica, y ahí también podríamos discutirlo, ¿no? Y respecto a la cuestión del nivel de involucramiento y también de la preparación de los tomadores y las tomadoras de decisión, mi experiencia personal, que no es la única ni es la más importante, es simplemente mi recorrido, es que a mí me ha tocado la suerte de estar rodeada de muchos y muchas especialistas, y también personas que a lo mejor estaban sensibilizadas en materia ambiental, pero no necesariamente técnicos y técnicas de cambio climático. Hay que reconocer que el tema cambio climático requiere un nivel de expertise técnico, no solamente en comunicación, como muy bien marcaba Fermín, sino en todas las dimensiones que se plantean en este panel y en otras más que podemos charlar. Entonces eso requiere una preparación. O sea, que está muy bien también que nosotros como sociedad queramos ministros, queramos secretarios, queramos directores y directoras, que sean especialistas, que tengan mayor involucramiento. Sí, claro, yo creo que hay que empujarlo y es sumamente válido. Pero sí hay que romper esta idea bueno, no lo hay, no hay expertos. Nosotros tenemos una gran Dirección Nacional de Cambio Climático con un equipo de aproximadamente 60 expertos y expertas que realmente son sumamente sólidos técnicamente. Entonces, solo de nuevo por dar un ejemplo, ¿no? Pero también en las provincias hay distintos escenarios para poder conversar. Lo dejo acá por tiempo, porque ya me comí 5 minutos. Muchas gracias. No, por favor, Pilar, yo coincido con vos que hay muchísimos expertos. Lo que a mí siempre me hace ruido, no solo en el tema ambiental, pero principalmente el tema ambiental, que es el que yo conozco, es la poca transversalidad, que por supuesto se ha aumentado. Entonces, el Ministerio de Producción no sabe, no contesta, cualquiera, no estoy hablando de este gobierno, el acuerdo con el fondo y todo. Entonces eso hace que a lo mejor haya todo un grupo que hace cosas, una empresa que también hace cosas, o la sociedad que hace cosas, y no, yo siempre digo, no luce. A la hora, después de la cuestión global y demostrar, luce un grupo. No está mal que eso no quiero decir que es una crítica, pero en la política cuesta incentivar eso, y que entonces todo en bloque sea, vamos a exportar agroalimentos dentro del Mercosur y vamos a tratar de cumplir con los requerimientos del Pacto Verde. Bueno, pero todos y todas estamos adentro del Estado. Puedo hablar la experiencia del Estado, pero bueno, excelente tu respuesta como siempre, lo mismo la de Fermín. No sé, Claudio, si querés repetir tu pregunta para algún otro de los expositores, que estaba muy interesante, ya Pilar la contestó. Bueno, como no, o sea, la cuestión es, hay mucho, en el movimiento o entre los involucrados en el cambio climático, muchas veces se insiste mucho como que hay que dejar atrás ciertas formas de organización y hay que transitar hacia una sociedad nueva. En mucho de ese mensaje parecería que ese tránsito hacia una sociedad nueva implica decisiones colectivas o imposiciones del Estado, o una especie de revoluciones medio vaporosas que no se sabe muy bien quiénes son, como son en el caso de los más extremistas, estilo Extinction Rebellion o Greta Thunberg, que parecieran avanzar sobre las tradicionales libertades individuales de la democracia liberal y la economía de mercado de Occidente, ¿no? Entonces, y no hablo solamente del Estado, también cuando se dice, no, pues esto tiene que ser un movimiento social. Bueno, un movimiento social implica movimientos mayoritarios y no decisiones individuales, ¿no? Que es el núcleo básico de la organización tradicional de las libertades occidentales. Entonces la pregunta tenía que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es el rol que ustedes ven en la transición para una transición evolutiva desde la sociedad, o una cosa más de comando y control desde autoritativa, desde el Estado, imponiendo a los miembros de la sociedad lo que tienen que hacer, ¿no? Obviamente, sé que estoy simplificando y hablando de extremos, porque en el medio hay mucho espacio, ¿no? Pero esa era básicamente mi pregunta, y que tan interesantemente comentó Pilar. Gracias. Sí, no sé, Natalia, Inés, Fermín, si alguno quiere ampliar o dar su visión, ¿no? Por favor.
Bueno, yo si querés, digo, alguna cuestión. Cuando uno piensa en este espacio de soluciones frente al cambio climático, las políticas públicas cumplen un rol central y ahí el Estado tiene que estar presente, porque cuando hablamos de transición en las formas de generación de energía, bueno, las políticas públicas son las que tienen que motorizar eso. Y estamos en el otro extremo, en esa transformación cultural que tiene que ver también con cómo cada uno de nosotros modificamos esta forma en la que consumimos y que también es responsable del cambio climático. Yo creo que todo forma parte de ese espacio de solución y ninguno en sí mismo es el único camino posible. Creo que hay que articular las dos cosas, políticas de Estado, porque el cambio climático es un problema global y las soluciones necesariamente tienen que ser globales. Entonces, necesitamos no solo políticas de Estado, sino a nivel nacional, sino que estén articuladas también dentro de los organismos multilaterales, si no, la solución va a ser extremadamente difícil. Y algo que quería agregar, que creo que no lo mencionamos, y que es una cuestión central que aparece en el reporte y creo que también aporta un poco en este espacio de soluciones posibles, tiene que ver con el rol que tienen las ciudades frente al cambio climático. Las ciudades tienen un rol central en lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, son centrales también en términos de las consecuencias que pueden sufrir producto de impactos y riesgos del cambio climático. Mucha gente en poco espacio son altamente vulnerables al cambio climático, por lo tanto, aquellas iniciativas que se den también en una escala municipal o en una escala más local, son un camino, y son un camino, diría que bastante rápido, en esta transición que tenemos que implementar para hacer frente al cambio climático. Eso es lo que quería aportar. Bueno, muchas gracias Inés. No sé, Natalia y Fermín y Pilar había dicho también en el chat, puso algo muy interesante. Creo que hay una pregunta para Natalia ahí en el chat. Dale, no la vi. ¿Quién es que habla? Daniela, si querés la leo, no hay problema. En el contexto de la justicia argentina todavía hay conceptos muy arcaicos, como vemos con los temas de género. ¿Ves posibilidades de fallos positivos con derecho ambiental? Yo creo que se viene evolucionando, principalmente con algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde viene incluso sino aplicando principios del derecho internacional que no están en la Ley General del Ambiente. Entonces, están como evolucionando en la forma de pensar y de aplicar las leyes. Por ejemplo, salió en uno de los fallos el principio pro aqua, el principio pro natura, se aplica el principio de no regresión. Entonces, si bien todavía, como bien decís, hay algunos conceptos que quedan como muy rígidos y todo, la misma justicia y la misma doctrina viene evolucionando y eso viene ayudando a que tengamos algunos fallos ejemplares. Y a ver, como bien decía, hasta la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo tuve la posibilidad en el 2005 de hacer una pasantía y donde no se hablaba de la cuestión ambiental, a mí me tocó trabajar con un fallo de una comunidad indígena contra el Estado de Paraguay, y se hacía una mixtura de derechos, de qué se había hablado, pero el tema ambiental nunca se tocó. Y la Corte Interamericana, en el fallo de la Cajonac contra el Estado argentino, que era en la provincia de Salta, trae eso y dice, oiga, más allá de las cuestiones de la cuestión aborigen, la violación de los derechos y todo, también hay una violación a las cuestiones del derecho ambiental. Y hace referencia a esta opinión consultiva del 23 del 2017. Entonces creo que se viene ayornando toda esta cuestión en materia de justicia ambiental. Y ya como para concluir, nosotros, digamos, incluso hoy se está pasando este concepto antropocéntrico que dicen el derecho ambiental para gozar de un ambiente sano para el hombre,
a un derecho de la naturaleza, que ya es más un concepto ecocéntrico que dice, estamos todos en pie de igualdad. El hombre, los animales, ¿sí? La biodiversidad, el agua, el aire. Es decir, empiezan a considerar a sujetos de derecho, por ejemplo, a un río, a un animal. Entonces se empieza a evolucionar con estos conceptos en pos del ambiente. Y simplemente en una cuestión climática, recordemos lo que pasó con esta presentación que hicieron 6 chicos portugueses contra 33 estados de la Unión Europea por una cuestión climática. Entonces, ahí lo que voy es un poco a lo que decía Claudio. Se necesita de la sociedad civil que reclame y se necesita de políticas públicas para ordenar un poco el camino, porque si no tenemos una sociedad que cumpla con las políticas públicas, de nada sirve tampoco tener buenas políticas públicas si no se cumplen. Así que bueno, es un poco lo que tengo para decir. Muchas gracias, Natalia, la verdad que muy buena la respuesta. Yo igualmente creo con respecto al tema de la justicia que hay una evolución copernicana, realmente hay fallos, hay muchos más fallos que los comentados, si uno va a todo el tema de la Corte Suprema y ve todo lo que todos los años sacan en fallos y los fallos provinciales. Nada más yo siempre lo que digo, mi miedo es la ejecución, porque sí, por supuesto hay un corrimiento de la función del juez, porque una vez si nos quedamos en lo clásico, por eso también hay que hacer como una revolución, por así decirlo, desde el punto de vista del derecho. Si nos quedamos solamente en lo que dicta el juez, después, bueno, la sentencia, ¿quién la cumple o quién la hace cumplir? Y el Estado, cómo también cumple y le da posibilidad al privado para que se sienta resarcido, el Estado y el privado también. Así que me parece que hay que hacer un trabajo en el CAP, como bien dice Natalia, ya todo el tema que es derecho de la naturaleza, derecho de los animales, esa visión antropocéntrica ha cambiado muchísimo, ha dado un giro, pero a mí me gustaría más ver que hay una consustanciación mayor, y no que siempre es un tema de todos nosotros que nos reunimos o de alguno al cual le afecta por un daño ambiental o por lo que sea. O sea, hacerlo un poquito más, así como está la discusión, vuelvo, parece que estoy con lo del fondo, como si yo fuera a opinar con el dictamen, pero así como todo eso tiene a todo el mundo en vilo, con mayor conocimiento, menos, bueno, la idea también sería que el cambio climático y las cuestiones ambientales de químicos y desechos, el marco internacional de biodiversidad tenga el mismo, no destino, porque no sé cuál va a ser el destino, pero sí la misma discusión y preocupación. No sé si alguno de los expositores quiere decir algo más, así vamos cerrando. Inés, Fermín, Pilar, Natalia, y bueno, por supuesto Claudio. Bueno, si los expositores no tienen, yo simplemente quería agradecerles a ustedes 5 por esta tan interesante charla y reflexiones y demás. Y bueno, hacer un aviso, tenemos programado uno nuevo para el 23, que es ya sobre el contexto de dónde se daría esta transición ecológica a la luz de la situación internacional y las cosas que están pasando y este nuevo orden que podría o no estarse desarrollando en materia de política internacional, de seguridad, de las perspectivas de las democracias y los populismos. Es decir, no vamos a hablar específicamente de cuestiones técnicas de cambio climático, sino del contexto, porque nada se da en el vacío, sino del contexto donde todos estos desafíos, en qué mundo debemos enfrentar todos estos desafíos. Y bueno, y miramos también con mucho interés el futuro inicio de nuestro posgrado, ¿no? Y también quería agradecer mucho, y esto omisión, pero bueno, a mi edad ya las cosas se me pasan a veces, la coorganización de este evento por parte del Centro de Derecho Ambiental, ¿no? Que emití al principio y que agradezco mucho también en la persona de Leila. Y agradezco mucho de nuevo a todo el panel y a todos los asistentes por este evento. Muchas gracias.